Buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Buenos días, Santiago. Hola, Santiago, hola, ¿qué tal? Buenos bienvenido, días. Gracias, muchas gracias. bienvenido. Vamos a ser puntuales, tal como acordamos. La verdad que es un honor recibirlo en esta charla, muy soñada por muchos de nosotros. Tenerlo así en privado y poder conversar de todo esto que nos aqueja tanto, del tema que usted nos propuso, Argentina, entre el pasado y el porvenir, que me parece que es un título bueno, que llama mucho a la reflexión. Yo la verdad que tengo que confesar a todos, estoy muy emocionada por recibir a Santiago en esta charla. Siento una gran admiración por él y sé que todos ustedes también. Y bueno, es un honor al que le agradezco infinitamente por su generosidad para con nosotros. Así No, al que contrario, le agradezco yo a ustedes la oportunidad de ese acercamiento, que no es el primero que tengo con la agrupación, sino que da continuidad a una tarea que hace tiempo iniciamos a instancias de Toti Flores y que ahora puede encontrar una continuidad a través de esta conversación. De manera que para mí es una alegría realmente poder compartir un momento de reflexión con ustedes. Y lo hago no solo con gusto, sino con la, digamos, convicción de que las circunstancias exigen que hagamos el esfuerzo conjunto de clarificarnos acerca de la índole de los problemas que enfrenta hoy la Argentina. como yo les decía a los participantes que ingresaron, primero vamos a escuchar su charla y ellos van a poder a través del chat después hacer sus preguntas para que todo esté más organizado, ¿sí? Bien, cómo no, sí, yo tengo entendido que voy a exponer hasta las 11:10 aproximadamente y luego tendremos unos 20 minutos de intercambio, de reflexiones o preguntas que puedan derivarse de la exposición que yo haga. Nosotros no tenemos límites horarios, usted dispone del tiempo como quiera, incluso si quiere ver alguna pregunta en el chat, responderla en el momento, esto es todo suyo. Bueno, muy amable. Yo prefiero hacer mi exposición y luego, a raíz de ella, una vez desplegado lo que quiero proponerles, que las preguntas a través de la coordinación suya puedan llegar a mí y hasta las 11:30, 11:35 no tengo ningún Perfecto, inconveniente, al contrario. De modo que perfecto. comienzo cuando ustedes lo deseen. Muy bien. Todos han recibido por mail su trayectoria y todos lo conocemos mucho. Voy a leer algunas cosas para que estén al tanto. Bueno, vuelvo a reiterar, es un honor, Santiago, tenerlo acá y todo suyo, el espacio para que lo maneje como guste y disponga. Muy amable. Bueno, mi intención es hacer una exposición en torno a nuestro país. Y el título que propongo, Argentina entre el pasado y el porvenir, propone en primer término una consideración, estimo yo, de la preposición entre. Creo que vale la pena detenerse allí. El nuestro es un país que está fuertemente dividido entre dos concepciones políticas que se van a poner en juego en las elecciones próximas del año 23. Es muy importante, estimo yo, empezar por caracterizar adecuadamente ese proceso electoral que se avecina para entender la índole de las fuerzas que van a confrontarse en ese momento y poder inferir de allí el valor de esta preposición entre. Si la Argentina fuera un país
consolidado en el marco de su vida constitucional y republicana, nosotros podríamos decir que las fuerzas que van a enfrentarse en las elecciones del año próximo pertenecen a un mismo sistema, responden a una misma concepción constitucional de lo político. De esa manera tendríamos dos tendencias, una representada por el oficialismo y la otra por la oposición, que en el marco de un sistema igualmente respetado y avalado por ambas fuerzas se disputarían la presidencia de la nación y los cargos fundamentales de la vida parlamentaria del país. Poco importaría en tal caso que ganara una de las dos fuerzas, y se entiende que este poco importaría no implica indiferencia, sino el hecho de que con matices de izquierda o de centro derecha, con matices de centro izquierda o de centro derecha, con matices más o menos conservadores, con matices más o menos tradicionales o innovadores, cualquiera de las dos fuerzas honraría el mandato constitucional con el ejercicio del poder. No es así. Las fuerzas que van a confrontarse en el año 23 son respuesta a dos concepciones distintas de la vida política y de la vida democrática. Son dos sistemas de lo político los que van a confrontarse. Uno republicano, de orientación fuertemente constitucionalista, que asienta su identidad en el respeto y la diferenciación de los tres poderes, y el otro populista, fuertemente centralizado en el estatismo, con una idea del oficialismo como poder hegemónico que absorbe dentro de sus características prácticamente la totalidad del significado de los poderes constitucionales, legislativo, judicial y ejecutivo, y con un liderazgo de características autocráticas como el que actualmente existe. De allí la trascendencia dramática de estas elecciones del año 23, porque habrá que elegir entre dos sistemas de organización política. No es usual en la historia de la República Argentina este tipo de confrontación. Para que se entienda adecuadamente lo que estoy planteando, creo yo que es necesario decir además que la izquierda y la derecha, cuando forman como tendencias ideológico-políticas parte de un mismo sistema, se pueden caracterizar como centro-izquierda y centro-derecha. El concepto de centro remite a la totalidad patrimonial de los bienes republicanos que comparten las dos fuerzas, la de izquierda y la de derecha. Cada una con sus matices enfatiza, sin embargo, el carácter patrimonial común de los valores de centro, que están representados por la Constitución Nacional, por el respeto al sistema republicano, por la idea de que la convivencia es el rasgo distintivo del ejercicio de las diferencias políticas, y donde no existe el concepto de enemigo a ser excluido por el poder, sino de adversario con el cual se complementa la posibilidad de ganar consensos posibles que reflejan acuerdos indispensables en el marco de la vida política y del ejercicio del poder público. Cuando esto no es así, cuando la izquierda no es centro-izquierda y la derecha no es centro-derecha, lo que queda esencialmente afectado, diluido y envuelto en la bruma de lo que es estéril, son los valores de centro, es decir, el repertorio de valores constitucionales que le dan identidad republicana al fenómeno político. Y esto es lo que hoy en día está ocurriendo en la Argentina. En la Argentina estamos hoy en las vísperas de unas elecciones que decidirán si el país va a elegir un sistema político que se caracterice por la preeminencia del bien común, es decir, de los valores de centro, de los valores de la República, la Constitución, u optará por otro sistema en el cual la izquierda
y la derecha pasan a estar caracterizadas por la ausencia de distintas y antagónicas concepciones de lo que es el bien común, y donde la exclusión del adversario es el rasgo distintivo. Por eso me parece importante esta caracterización de lo venidero en función de lo que nosotros llamamos el porvenir. Las fuerzas que a mi juicio se van a disputar el poder en las elecciones del año 23 representan una, valores del pasado, y la otra, una posibilidad de porvenir. ¿Qué es el pasado que amenaza al porvenir de la Argentina? Es la repetición de modelos de organización nacional que descansan en un estatismo macrocefálico, que conciben el prebendarismo como norma de organización económico-financiera del país y que apuntan fundamentalmente a un concepto de la hegemonía política que descansa sobre liderazgos muy característicos de la historia argentina por su condición caudillesca. El caudillismo en la historia de nuestro país ha cumplido un papel muy importante, sobre todo en la etapa previa a la creación de la Constitución Nacional, pero también en la concepción de los liderazgos políticos partidarios que muchas veces desembocaron nuevamente en prácticas secesionistas con respecto al sistema republicano. Es decir, promovieron la subsunción de los tres poderes divididos en uno solo de carácter hegemónico, que pasa a ser el Ejecutivo, al que estaban servilmente subsumidos el Legislativo y el Judicial. En consecuencia, el caudillismo, que es una práctica histórica de la Argentina, que estaba llamada a ser superada por las propuestas y los desafíos de la Constitución Nacional de mediados del siglo XIX, se ve hoy reactivado por este ideal de organización política que descansa sobre liderazgos unipersonales a los que está sometida la totalidad del poder público. Es lo que ocurre hoy en la Argentina con el liderazgo de la vicepresidenta actual. ¿Cuál es la gravedad que encierra este concepto del pasado? ¿Cuál es el riesgo que implica para la Argentina? La imposibilidad de aprender del fracaso, la obstinación del populismo implica que el pasado, con los fracasos que han generado estos liderazgos caudillescos, no sea una fuente de aprendizaje que permita modificar las prácticas políticas. El caudillismo es siempre igual a sí mismo a lo largo del tiempo y no implica renovación en sus modelos de organización político-social. La propuesta esencial del pensador tal vez más destacado del populismo, que ha sido Laclau y Chantal Mouffe, su esposa, descansa en la idea de que el sistema democrático es un sistema de enmascaramiento de conductas populistas y transgresoras de la ley constitucionalmente establecida. Es decir, se mantiene la apariencia del sistema. Hay en apariencia un poder judicial, un poder legislativo, un poder ejecutivo, pero detrás de esa apariencia lo que hay es una fuerte verticalización de los tres poderes, de los cuales dos, como decía, están subsumidos al primero, que es el Ejecutivo. Esas son las características de la democracia actual en la Argentina mediante el ejercicio que del poder lleva a cabo el oficialismo. Estamos en un país que, en virtud de este empecinamiento en sostener criterios populistas para organizar la vida social, política, cultural, educativa y sanitaria del país, nos ha llevado a la evidencia del carácter espectral de nuestra democracia. Nuestra democracia es espectral porque las investiduras fundamentales de la nación están tergiversadas. No solo tergiversadas por el hecho de que el presidente de la nación es una figura ausente, por el hecho de que la sobrepresencia o hiperpresencia de la vicepresidenta le quita a sus funciones específicas el valor que debe tener y vuelve a someternos a un modelo caudillista o caudillesco,
sino también, y esto me parece que es fundamental, porque subsume las nociones fundamentales de desarrollo en una parálisis verdaderamente dramática. El trabajo ha sido descalificado en este modelo de organización populista como un recurso de desarrollo. El prebendarismo promueve la inmovilidad social porque mediante la distribución de recursos por parte del Estado a quienes padecen situaciones de pobreza, se mantiene en la inmovilidad a quienes reciben esos pseudo beneficios, sin alentar en la ciudadanía que hoy está afectada por la pobreza, la posibilidad de concebir el desarrollo y su inscripción en el sistema social mediante el trabajo, la producción y la posibilidad de ganar dignidad a través del esfuerzo laboral y de la complementación solidaria en el campo de la producción. Esto lleva al país a un estatismo que tiene doble sentido, no solo macrocefálico desde el punto de vista del Estado, sino una inmovilidad feroz que nos coloca más cerca del siglo XIX que del XXI. Todos los desafíos del mundo contemporáneo caen en saco roto para esta visión de la política que concibe el desarrollo como expresión del predominio de una clase social abastecida, adinerada, oligárquica, como se la caracteriza, en lugar de advertir que básicamente se trata de ganar solidez institucional para promover desarrollo, identidad cívica y cultura en el país que se caracterizan como rasgos por el espíritu crítico, por la posibilidad solidaria de la convivencia en el trabajo. Es el populismo un sistema anacrónico, en consecuencia que nos coloca en el marco de un pasado que aspira a repetirse sin poder aprender de los fracasos que genera la ausencia de desarrollo real. El concepto de futuro creo yo que también merece una consideración detenida para poder diagnosticar lo que nos ocurre y ver los desafíos que enfrentaría la oposición en el caso de ganar las elecciones. El futuro no es, a mi entender, lo que va a ocurrir, lo que aún no pasó. El futuro no es lo que está adelante de manera abstracta, como instancia de lo real que desconocemos, como perfil, en suma, de un tiempo que se caracterizaría por el momento como algo que, al no haber ocurrido, carece de rasgos distintivos. No, yo creo que el futuro es el repertorio de ideas, de ideales y expectativas que orientan la acción en el presente para concretar esos ideales, esas expectativas, esas aspiraciones en acciones concretas. El hombre que realmente es progresista, y digo hombre en sentido genérico, es el que viene del futuro hacia el presente y no del pasado hacia el presente. Venir del futuro hacia el presente significa enfrentar la realidad cotidiana con ideales de desarrollo que permitan trastornar, cambiar, modificar la experiencia de fracaso en la que vive la Argentina sumida desde hace por lo menos 60 años. En consecuencia, los que habrán de transformar o quienes habrán de transformar el país podrán probar su condición de personas con proyectos verdaderamente progresistas si son capaces de diagnosticar adecuadamente la índole del fracaso en el que vivimos mediante el cotejo con proyectos alternativos de desarrollo que pongan de manifiesto el deseo de modificar los problemas que padece el país y de superarlos. La Argentina, creo yo, es un país que tiene problemas muy poco interesantes, tiene problemas dramáticos, pero no interesantes. ¿Qué es un problema interesante? El que evidencia la capacidad de resolver las cuestiones pendientes y descubrir nuevos problemas. Descubrir nuevos problemas.
Es decir, que el progreso tiene que ver con la capacidad resolutiva de los problemas pendientes y del descubrimiento mediante esas soluciones de un repertorio de problemas inéditos. Una persona no es interesante porque no tiene problemas. Si no tiene problemas es un difunto anticipado. Lo verdaderamente interesante de una persona es la capacidad de renovar su repertorio problemático. Que cuando sea adolescente tenga problemas de la adolescencia, pero cuando sea adulto tenga problemas adultos. Problemas que revelen la capacidad de cambiar. En consecuencia, un rasgo también típico de nuestra especie es que somos tarea. A diferencia de otras especies, la nuestra es un proyecto. Un canguro no tiene que poner empeño en alcanzar la madurez. La biología se ocupa de todo. Un búfalo hembra, para llegar a ser madura y poder tener descendencia, no tiene que madurar psíquicamente. La biología se ocupa de todo. En nuestra especie no es así. Sin negar el importantísimo papel que tiene la biología en nuestro desarrollo, lo concreto es que ser hombre o ser mujer es una posibilidad para nuestra especie, pero no es una certeza. ¿Por qué no es una certeza? Y porque la identidad en nuestra especie tiene que estar cargada de valores para tener sentido. Si no somos biológicamente parecidos a hombres y mujeres, pero espiritualmente no lo seremos. Para poder llegar a ser expresión acabada de lo que nuestra especie requiere, necesitamos valores, necesitamos sentido, necesitamos proyecto, necesitamos cultura. Sin cultura no tenemos identidad humana en el sentido pleno de la palabra. ¿Y la cultura qué es? ¿El repertorio de conocimientos especializados? De ninguna manera. Nosotros no podemos vivir sin técnicos, no podemos vivir sin especialistas, pero si nos limitamos a ser seres especializados, es decir, técnicos, nos faltará esa dimensión cívica que permite inscribir el conocimiento particular en el marco de un proyecto social general. Hay una anécdota muy hermosa de uno de los más grandes físicos de nuestro tiempo, Eddington, que fue inglés, discípulo y director de Albert Einstein. Y Eddington decía, con un humor inglés cargado de hondura, decía, todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. Exactamente es eso. Si uno traslada las categorías del laboratorio a la realidad social e intenta reducir la complejidad de lo social a las pautas de lo puramente científico, pierde la realidad. Pierde la realidad. El reduccionismo ideológico se caracteriza por obrar de esa manera. La ideología es dogmática porque no transige en cuanto al cotejo posible de sus premisas con la realidad. No quiere saber nada de la realidad si no se sujeta a sus premisas ideológicas. En cambio, el espíritu auténticamente democrático, el que verdaderamente está abierto a la posibilidad de aprender, es el que se caracteriza por el espíritu crítico y autocrítico, el que coteja permanentemente las premisas que orientan su acción con su viabilidad en la vida cotidiana. Nosotros estamos con una vida cotidiana que ya está amenazada por la desintegración. No solo por la inseguridad reinante, sino porque al volatilizarse nuestra moneda, al perder valor, estamos descifrados. Es decir, la moneda es la cifra que inscribe en un significado el valor de las cosas. El proceso de deterioro de la moneda nos ha llevado a la desvalorización de las cosas. No sabemos lo que valen, pero al no saber lo que valen tampoco sabemos quiénes son. Tener dinero lleva a la doble pregunta de cuánto vale y quién soy. No tener dinero lleva a las mismas preguntas. ¿Cuánto vale lo que tengo y quién soy en la medida en que no tengo poder adquisitivo real?
Esta desfiguración profunda de la existencia humana es el dilema de fondo que genera el populismo con sus conductas demagógicas y crueles, porque en última instancia la crueldad es el rasgo distintivo del autoritarismo. Me parece también muy importante tomar en cuenta otros elementos en relación al pasado que permiten comprender nuestros deberes con respecto al futuro. Cuando uno relee a quienes produjeron las grandes ideas republicanas del siglo XIX, Sarmiento, Avellaneda, Vélez Sarsfield, ni qué decir Juan Bautista Alberdi, uno advierte que esos hombres nos han hecho propuestas que siguen pendientes de su resolución. Alberdi en ese sentido nos mira desde el futuro y no desde el pasado, esperando que concretemos lo que él ha propuesto. Entonces, ¿qué ocurre con el pasado programático de aquellos que ya no se empeñan en la repetición, sino que nos han hecho una propuesta que sigue desoída, como por ejemplo la del federalismo? La deuda con el federalismo por parte de Argentina proviene de la irresolución de problemas planteados en el siglo XIX. En ese sentido, quienes convocaron en el siglo XIX a la solución de estos problemas son más modernos que nosotros, y somos nosotros quienes estamos más cerca del siglo XIX que ellos. Ellos están en el futuro, esperando la solución. Me gusta mucho siempre contar una anécdota sobre el federalismo que proviene de las relaciones del general Manuel Belgrano con el general Martín de Güemes. Ustedes saben seguramente que cuando Belgrano fue nombrado comandante en jefe del Ejército del Norte para enfrentar a las fuerzas realistas que bajaban del Alto Perú hacia la Argentina, Martín de Güemes se sintió profundamente decepcionado, porque no entendía a qué se debía la resolución de la Junta de nombrar un hombre sin experiencia militar, cuando en verdad lo que se necesitaba era alguien que tuviera más formación profesional aún que la del propio Güemes para poder enfrentar con una mecánica distinta a la de la guerrilla, a las fuerzas españolas, y poder no solo darles batalla, sino expulsarlas del país. Esta decepción encontró en parte la posibilidad de verse refrendada por las derrotas que sufrió Belgrano, pero poco a poco Belgrano fue evidenciando una enorme capacidad de aprendizaje militar que, unida a su coraje, a su tenacidad y a su visión del futuro, terminaron por brindarle el aprecio y la admiración del general Güemes. Entonces, cuando ya se entabló entre ellos una relación verdaderamente de complementación y de solidaridad, Güemes le escribe al general Belgrano, antes de la independencia, para decirle: mi querido general y hermano don Manuel Belgrano, comandante en jefe del Ejército del Norte, debo decirle con satisfacción que con la paisanada hemos expulsado a los godos de Salta, pero no logro que la paisanada me vaya a pelear al Tucumán, porque dicen que Salta ya es libre. Y la respuesta del general Belgrano fue: mi querido general y hermano don Martín de Güemes, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. Aquí tienen ustedes esta idea de la interdependencia regional que promueve el federalismo y la unión nacional. Belgrano era de los pocos que por ese momento, junto con Sarmantini y unas pocas personas más, tenían idea de que forjar una nación implicaba generar no solo independencia respecto a un invasor, sino también interdependencia regional, unidad territorial, correspondencia provincial, porque de lo contrario la sensibilidad feudal preponderaría en el discernimiento limitado de lo que era la independencia, que es lo que le ocurría a los valientes gauchos de Güemes, que sabían pelear con decisión, pero que entendían que, liberado el territorio salteño,
bastaba con levantar un muro alrededor y generar una independencia puramente provincial. Entonces el federalismo justamente es uno de los ejes primordiales que se ve desalentado por el centralismo de este gobierno, por esa propensión tan marcada que tiene el populismo a supeditar la provisión de recursos y la producción de recursos a las decisiones de un gobierno despóticamente central, prebendario y sustitutivo del desarrollo. Me parece en consecuencia que la historia nos está dando una señal importante para que esta oscilación entre el pasado y el futuro se oriente en la dirección adecuada para que la Argentina deje de ser un país primordialmente cercano al siglo XIX y se plantee por fin renovar sus problemas que consisten en ganar contemporaneidad. Ganar contemporaneidad no es fácil. Ganar contemporaneidad significa advertir cuál es la relación entre lo privado y lo público, entre mi vida personal y la vida de quienes comparten conmigo una identidad nacional. Yo no sería nadie si no desarrollo mi vocación, pero tampoco podría ver a mi vocación lograda si no la vinculo con el debate y la búsqueda de caminos prósperos para mis compatriotas. Y esto se logra no solo mirando hacia adentro, sino mirando hacia el mundo en el que nos toca vivir. Hoy las democracias mundiales están enfrentadas a una crisis muy profunda. La Unión Europea tiene menos consistencia de la que aspiraba a tener y está, sin embargo, envuelta en la defensa de ideales de convivencia y de desarrollo, cuya contraparte clara la expresa el gobierno de Vladimir Putin, con esta tentativa de llevar adelante un proceso de hegemonía rusa sobre naciones vecinas, que de ninguna manera es otra cosa que el reflejo de una voluntad imperial que, si no es decimonónica, no pasa de ser expresión de lo que era la Unión Soviética. Entonces, en un mundo donde las democracias se enfrentan a populismos de derecha y de izquierda, donde la crisis del medio ambiente plantea un problema inédito en el siglo XIX y en la primera mitad del XX, que consiste en saber si estamos dispuestos a contemplar las demandas que el planeta nos hace para verse preservado y no violado sistemáticamente como lo está haciendo y como lo prueban las 26 cumbres climáticas que ya se han llevado a cabo sin encontrar el camino que permita disminuir la contaminación ambiental o bajar los grados de calor que requiere el cuidado de la Tierra. La Tierra no va a morir con el aumento del calor, se va a transformar. Los que sí vamos a morir somos nosotros. Nosotros los seres humanos que para poder sobrevivir y vivir necesitamos descubrir que la Tierra pide interlocución y no solo dominio que la convierta en un objeto esclavizado por la voluntad de poder humano. Todos estos desafíos contemporáneos van unidos a un concepto, por último, de la tecnología, que es muy importante contemplar. La tecnología es una herramienta, pero no puede ser un fin del desarrollo del hombre. Haber ganado mayor aptitud para la comunicación, contar con medios que permitan neutralizar el espacio y el tiempo como dificultades que impiden una comunicación inmediata o simultánea, no quiere decir que tengamos claro de qué debemos hablar. ¿De qué debemos hablar? El teléfono no nos dice de qué debemos hablar. El que debe decir de qué debemos hablar es el sujeto que lo usa. Y si su formación no es adecuada, vuelve a tener vigencia aquella anécdota maravillosa de Oscar Wilde, el gran dramaturgo y novelista y poeta y ensayista irlandés, que cuando visitó los Estados Unidos a fines del siglo XIX, llegó al puerto de Nueva York y fue recibido por una muchedumbre de admiradores que eran lectores. En aquella época leer era más importante que ver televisión, por supuesto, porque no había esa posibilidad, pero además porque la lectura brinda algo que ningún medio audiovisual puede brindar, que es la posibilidad de meditar con tiempo lo leído y volver sobre él. Pues entonces llega Oscar Wilde a Nueva York
y un grupo de empresarios que se había sumado a la gente que tanto lo admiraba y lo recibía allí, le entrega un nutrido ramo de flores y le dice, mire, señor Wilde, nosotros queremos mostrarle algo realmente importante, algo nuevo. Y lo llevan en el puerto, un cuarto contiguo, donde sobre una de las paredes está instalada una caja de madera que tiene en el centro un círculo con números, sobre el lado derecho una manivela, sobre la pared lateral derecha una manivela y sobre la pared lateral izquierda un tubo. Y le dicen, mire, señor Wilde, si usted toma el tubo, se lo aplica sobre la izquierda y mueve la manivela con la derecha y disca acá, usted en menos de 1 minuto y medio se puede comunicar con Boston, hablar con Boston. Esto se llama teléfono. Walt se queda pensativo y al rato dice, díganme, ¿hablar de qué? Claro, porque la cuestión de fondo es esta. Yo también tengo un teléfono. El problema es para qué lo vamos a usar y si podemos entender que además de facilitar el contacto con otro, nos exige, como lo exige la sociedad, como le exige el desarrollo, tener contenidos importantes para transmitir. Hoy la anemia conceptual que vive la Argentina, tanto en los medios de comunicación como en el mensaje político, le plantea por último a la oposición una tarea fundamental. Ganar contenidos que reflejen la posibilidad de aprender que alcanzó la oposición con respecto al fracaso, no solo el ajeno, sino el propio. Y por otro lado, generar programas de desarrollo que redunden en políticas de Estado capaz de sostenerse en el tiempo y no solo durante un gobierno constitucional. Sin continuidad en las políticas de Estado, la Argentina estará siempre empezando lo que no va a terminar de desarrollar. No es lo mismo ser optimistas que ser esperanzados. Yo no soy optimista, soy esperanzado. ¿Qué quiere decir esto? Que el optimismo confía en que las cosas van a andar bien. Yo no confío que las cosas van a andar bien. Yo necesito que anden bien. Necesito que anden bien. Y para esto me llamo a mí mismo e invito a llamarnos todos nosotros hombres y mujeres esperanzados. Porque la esperanza ve un matiz o dos o tres en una realidad opaca, en una realidad cerrada, homogénea, y esos matices son los que inspiran la esperanza, la posibilidad de cambio. La oposición de hoy está ante una evidencia esperanzadora. Pese a todos los conflictos que enfrenta, no se ha dividido. Siguen siendo juntos. Cabe terminar diciendo, vayan sólidamente por el cambio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Genial, genial. Tomarse el tiempo para pensar es lo que nos está faltando, en realidad. Y bueno, estas charlas lo que pretenden es eso, justamente, ¿no? Atreverse a tomarse un tiempo para pensar. Y con este sábado tan hermoso, yo agradezco a todos los que están. Y vamos a pasar ahora, Alejandro Bulacio estuvo tomando nota de algunas de las preguntas o temas planteados, así que se los vamos a transmitir para continuar la charla. Alejandro. Sí, la opción republicana viene de las instituciones del pasado y la idea del futuro. ¿Es necesario ser progresista para ser republicano? Sí, en la medida en que el progresismo implique los valores de los que antes hablaba. Es decir, ¿qué es progresar? Lo que la izquierda mistificadora o populista pretende presentar como progreso es un ideal redencional que permite abolir los signos de la convivencia para privilegiar los signos de la dependencia de una palabra única, de una palabra hegemónica que es la ideología. Entonces se adueña de la palabra progresismo para señalar ese pasaje a una sociedad que está organizada
desde la macrocefalia del Estado y supedita el desarrollo a las premisas ideológicas del poder autoritario. Ahí no hay progresismo, pero así como se le ha brindado a esa palabra esa acepción, volvamos a conquistarla para llamar progresistas a quienes luchan por una democracia republicana. Hay una pregunta acá política, pero bueno. ¿Cómo se puede intentar el ejercicio de convivencia con líderes emergentes como Milei, que remueve de manera brusca cuestiones del pasado y, agregaría yo, otras muchas cosas? Bueno, yo ante todo quiero recordar parte de lo que dije. Para que pueda haber convivencia es preciso compartir premisas. Justamente la confrontación entre el populismo y la democracia republicana es que no hay premisas compartidas. Por eso no hay diálogo. La grieta no es el resultado del desentendimiento, sino de la vocación de desentendimiento, es decir, de la siembra intencional de hostilidad. En consecuencia, toda vez que un discurso aspire a ser excluyente y solo conciba al adversario como expresión de la decadencia, como expresión de la podredumbre ideológica o de la falta de ética, toda vez en suma que los diagnósticos sobre el otro impidan concebirlo como un interlocutor, no queda más remedio que santificarnos a nosotros mismos. Y toda vez que yo me santifico en desmedro del nosotros, no se debe confiar en mí. El Alejandro, federalismo, sí, voy leyendo porque hay muchas frases y muchas son gracias por la charla, muy esperanzadora, bueno, hay muchísimos agradecimientos. ¿El federalismo puede ser una opción de futuro y de desarrollo? ¿Por qué caminos? Bueno, ante todo por la restauración de la ley, por el respeto a las premisas primordiales de Carlos Nino, ese gran filósofo del derecho que a mediados del siglo pasado fue interlocutor de Raúl Alfonsín y sigue siendo hoy uno de los maestros cuya palabra debe ser oída. Carlos Nino decía que la Argentina es un país fuera de la ley. ¿Qué significa estar dentro de la ley? Significa que el poder político se somete a la palabra constitucional y no que la palabra constitucional se someta a los intereses políticos. Esta perversa inversión de la que hoy somos víctimas nos ha llevado justamente a la imposibilidad de generar alternativas federales. El federalismo, filosóficamente hablando, no es otra cosa que la capacidad de generar bienes comunes mediante una interdependencia que no desconoce los derechos propios, pero que privilegia los intereses comunes. En consecuencia, yo creo que tenemos que volver a la Constitución Nacional, a darle a la palabra constitucional ese valor simbólico que tienen las tablas de la ley. Sin esa sujeción a las tablas de la ley, viviremos fundamentalmente dentro de un esquema político que va a privilegiar los intereses sectoriales. Gracias. ¿Cómo se hace, dicen acá, para dialogar con los totalitarios? Yo agregaría, me animo a agregar con los populistas y me animo también a agregar con aquellos que tienen un populismo, por decirlo de alguna manera, histórico y que son el 50% de nuestro país y que, bueno, tendremos que vivir juntos. Entonces, hay como graduaciones en todo esto y cómo hacemos para dialogar y con quiénes, ¿no? Bueno, ya en parte he respondido a esa pregunta. La pregunta es cómo hacemos para dialogar. Primero exige que desde el poder la ley vuelva a tener vigencia. La ley le pone un límite no solo al delito, sino a las aspiraciones de significarlo todo en política por parte de un solo sector. Este proceso no puede ser reinstaurado en el país en una gestión de gobierno de 4 años, mucho menos en la próxima, que va a tener que enfrentar verdaderas catástrofes como las que están siendo sembradas hoy por el oficialismo. ¿Acaso la estrategia paradójica del oficialismo más profunda con respecto al futuro es sembrar de minas el territorio de la gestión venidera de la oposición? ¿Cómo se hace? Pues bien, ya hablamos de la ley. Además, es fundamental entender aquella sentencia del general San Martín cuando se dirige a Pueyrredón.
Pueyrredón le dice a San Martín que lo que él quiere intentar al cruzar los Andes es una locura, le dice que es una locura, ¿no? En toda la Junta de Gobierno general se oponía a San Martín, Pueyrredón un poco menos, pero le dice, mire, lo que usted quiere realizar es imposible. Y San Martín le responde a Pueyrredón, usted tiene razón, general, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. Pero es imprescindible. Solo una mística democrática profunda puede permitirnos enfrentar la magnitud de las dificultades que nos esperan. Las respuestas irán surgiendo a medida que haya lucidez y decisión para enfrentar los problemas. No podemos prever hoy si podremos o no podremos. Lo único que podemos prever hoy es que es indispensable generar una alternativa a lo que actualmente estamos viviendo si queremos tener algún porvenir. Después iremos viendo si somos capaces de entender de una buena vez que más allá del triunfo electoral está la inmensa tarea cívica de reconstruir la Argentina. O sea que forma parte de ese ideal a alcanzar un diálogo que desarme la política como conflicto y la vuelva como entendimiento social. Es decir, preserve la idea de conflicto en el entendimiento social. Porque, ¿no es cierto? Sí, exactamente, lo de Habermas. Es decir, sin conflicto no hay vida política. Pero donde el conflicto es excluyente de la discusión, allí hay autoritarismo. Dice, ¿podemos considerar lo que acontece en los países de la región como un proceso global? Es muy interesante esta pregunta. Yo tengo la convicción de que toda América Latina está viviendo de manera muy clara las dos alternativas, o mejor dicho, la alternativa con dos rostros de la que hablábamos antes. No es lo mismo la situación del Uruguay, de Chile, que la situación que está viviendo hoy el Brasil, sobre todo el Brasil, que mañana dirime su proceso electoral, una elección fundamental, y países como son los de Centroamérica. Yo tengo la impresión de que el conflicto regional guarda cierta relación con el conflicto, salvadas las distancias de desarrollo, que vive toda la democracia en el mundo, que es saber si podemos hacer la transición eficaz, fructífera, de los regímenes autoritarios a los regímenes de desarrollo integrado, de desarrollo regional integrado y nacional democrático. No es claro que este proceso esté viviendo un desarrollo homogéneo. Como digo, Chile, aún con los conflictos que tiene, que son muy serios, sigue moviéndose en el marco de un auspicioso proceso constitucional, ¿no? Como se advirtió en las recientes elecciones en las que el presidente Boric tuvo que retroceder con su voluntad de modificar la Constitución. Pero a la vez es cierto que el valor de las democracias en América Latina está puesto en tela de juicio, porque si el populismo nada ha podido hacer para atenuar la miseria, la pobreza, la censura y el silencio de la sensibilidad cívica, también es cierto que las democracias han logrado disminuir la distancia entre el respeto de la ley y la equidad social. Esto es indispensable y es prioritario. De lo contrario, América Latina no solo corre el riesgo de ver cómo pierden crédito las democracias, sino además de caer en un profundo escepticismo con respecto a la política global que lleve nuevamente a regímenes franca y violentamente autoritarios, como por ejemplo puede ocurrir en Italia, si bien Italia está inscrita en una Europa que tiene bastante capacidad de contención. Lo cierto es que el triunfo de la extrema derecha italiana en las recientes elecciones lleva a preguntarse qué significa este retorno del fascismo representado por la candidata que ganó. Hay una señora, Carolina Chávez, que lo ha preguntado muchas veces y antes era muy largo, ahora lo ha achicado mucho y ya lo puedo decir como lo puso. ¿Hay un hecho histórico o país similar que pudiera observarse en este sentido
o diría más bien que somos nosotros el caso estudiable? Sí, yo creo que ningún país es exactamente equivalente a otro, más bien me parece que hay países de dimensiones geográficas parecidas a los de la Argentina, como puede ser Australia, que han sido capaces de sostenerse en una cierta continuidad democrática que les habilitó mucha actitud para el desarrollo, Canadá también. Pero me parece que no, que el caso argentino lo convierte a nuestro país en un fenómeno único por un factor además adicional que hoy se ve con claridad en la gestión de gobierno. Es un gobierno bicéfalo, pero bicéfalo en el campo de la palabra. La palabra entre nosotros es una herramienta absolutamente vulnerada por la irresponsabilidad. Decimos una cosa o una cosa se dice desde el poder y se hace otra. Se actúa con una impunidad absoluta en esto de desmentir lo que anteriormente se dijo para afirmar lo contrario. Esta pérdida de credibilidad de la Argentina ante los organismos internacionales convierte a nuestro país en algo singular, que es un país dramáticamente sospechoso. No se puede creer en lo que dice porque no dice nunca lo que piensa y no piensa nunca lo que dice. Sí, en definitiva no piensa ni dice nada, pero como dice Turén en una entrevista última, yo me parece que le dejaría unos minutos a usted para hacer una... No sé, Susana, ¿qué te parece? Yo quisiera plantear un tema que, bueno, es muy preocupante y que es la educación, viciada de adoctrinamiento en muchos lugares, y que, ¿cómo ve usted, Santiago, que deberíamos encarar el tema de educación? Porque lo dejo ahí, lo dejo Bueno, no, abierto. muy bien. Le reconozco que lo que usted plantea es absolutamente central. Quien habla de educación habla del perfil y la consistencia cívica de nuestra población. Hoy en día, junto con el aumento descomunal de la pobreza en términos económicos, se verifica el aumento brutal del analfabetismo, un nuevo analfabetismo, que no es solo el que consiste en no saber leer y escribir, sino en no entender qué es aquello que está escrito y aquello que se pide interpretar. La educación en la Argentina fue el eje del desarrollo de nuestro país entre 1870 y 1925. Fue extraordinario lo que se ganó a través de la educación popular y de la escuela pública. La subversión del significado de la educación nos coloca a nosotros en una forma dramática de insignificancia moral. Somos un país intrascendente internamente hablando, desde el punto de vista de la posibilidad de fortalecer la riqueza de la reflexión y el pensamiento para interpretar nuestra experiencia. Debemos devolverle al maestro la significación que tuvo en el pasado y que consiste básicamente no en transmitir un contenido, sino en entusiasmar por la aventura de aprender. Aprender a entusiasmar al alumnado en la aventura de aprender. Enseñar a preguntar antes que a someterse a una respuesta. La ideología prospera en las escuelas porque el pensamiento se ha ausentado de la enseñanza. Y mientras no recuperemos el pensamiento en la educación, la libertad crítica de pensar, de preguntar y de compartir en el diálogo la experiencia de lo complejo, es probable que la Argentina sea, en lo más íntimo de sí misma, un país analfabeto. Muchísimas gracias, Santiago. Son las Gracias a 11:29, vamos a respetar, si usted quiere cerrar con algo, y así respetamos el horario. Muy amable. No, no tengo más que agregar, solo agradecerles a ustedes que hayamos podido desplegar aquí la experiencia que tanto reivindicamos, la del diálogo, la de la reflexión, la de escuchar tanto lo que se plantea en forma de preguntas como los dilemas que hoy son reformulados desde el campo del pensamiento. Para mí, ustedes representan en esa agrupación maravillosa
lo que significa poder aprender. Y mi alegría de haber compartido esta experiencia, este momento con ustedes, proviene de ahí. Le han dado una lección a la Argentina a través de la reivindicación del trabajo, del diálogo y del estudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Y, Muchas gracias. Gracias a Gracias, todos. maestro, gracias. Carla ha sido Gracias, grabada. Santiago. Gracias. Gracias, Que estén muy bien. Gracias. Que tengan Gracias, un buen genio. día. Excelente Un abrazo desde exposición. Entre Ríos. Muy Gracias, amable. Santiago. Santiago, Hasta muchísimas pronto. gracias. Excelente. Gracias. Abrazo desde Bueno. Entre Ríos.